Buen día, queridos alumnos. Hoy vamos a seguir el tema de la biogeografía. Ahora vamos a ver todo lo que es los factores extrínsecos que afectan a la biogeografía. Y hemos visto estos factores que van a afectar a la distribución de las especies, ya sean animales o sean plantas. Las condiciones ambientales que van a limitar a la propagación de los seres vivos van a ser, por ejemplo, el clima, va a ser el agua, los alimentos, las montañas que hay, los ríos que separan diferentes partes de tierra, ¿no? Todos esos van a ser los factores que van a afectar a la distribución de las especies según la biogeografía. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la geografía. Vamos a ver aquí lo que es la generación de la especiación alopátrica, ¿sí? Esta especiación alopátrica quiere decir que cuando hay una barrera física que separa a una población, una misma especie, por decir, tenemos aquí una cordillera, ¿no? O una montaña que va a separar a una misma especie, con el tiempo, con el pasar del tiempo, se van a generar dos diferentes especies, ¿sí? Entonces esa es la especiación alopátrica, que por una barrera física se pueden generar dos especies. Aquí tenemos igual un ejemplo, por ejemplo, de unos insectos, hay una separación física y estos insectos van a desarrollarse de diferente manera, ¿no? Van a generar dos especies diferentes. Lo mismo aquí con estas plantas, lo mismo aquí con los peces, cuando hay una separación en un río o en un océano, una separación física, una especie se puede convertir en dos especies, ¿no? Aquí lo propio en un bosque, por ejemplo, cuando hay un bosque y se genera un espacio entre ese bosque, también puede generar dos especies diferentes, ¿no? Entonces, la geografía también juega un papel importante en la biogeografía. Luego tenemos los temas climáticos, ¿sí? Todo lo que es lo referente al clima, cómo va a afectar el clima a las especies. El primero que vamos a ver es el cambio climático, ¿no? El cambio climático, cómo está afectando a las especies. Tenemos aquí el Polo Norte, por ejemplo, que está afectando a los osos polares, ¿no? Hemos visto bastantes imágenes, bastantes videos, hemos visto de cómo este cambio climático está afectando a los osos polares porque no pueden encontrar el alimento para poder subsistir, ¿no? Y obviamente todo lo que es el polo sur, el polo norte se está descongelando, entonces el territorio donde viven estos animales obviamente está llegando a desaparecer o se está quedando más pequeño, ¿no? Entonces el cambio climático no solamente afecta en lo que es el polo norte, el polo sur, también a escala global, ¿no? A muchas especies también está afectando este cambio climático. El aumento de la temperatura también afecta a insectos, aves, incluso a nosotros nos llega a afectar, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otro tipo de ambiente. Luego tenemos las glaciaciones, las interglaciaciones también. Aquí tenemos, como ya habíamos hablado, lo que es la era de hielo, ¿no? Que ha pasado. Ha habido un cambio importante en el clima de la Tierra y obviamente se ha generado todo lo que es la glaciación, la extinción de los animales, extinción de plantas, se han generado otro tipo de especies, otras plantas, otros animales han podido resistir esa glaciación y obviamente pues ha generado las especies que ahora nosotros podemos conocer, ¿no? También tenemos los factores edáficos. Aquí vamos a hablar de la tierra, ¿no? Esa característica que tiene la tierra. Entonces podemos ver, por ejemplo, en un suelo primario, qué tipo de vegetación vamos a tener. Prácticamente vamos a tener líquenes, muy poca vegetación en este suelo. Y en un suelo joven, donde ya hay más tierra, se podría decir, menos roca, obviamente ya va a haber matorrales, ya va a haber líquenes, ya va a haber otro tipo de arbustos, ¿no? Todo lo que es vegetación arbustiva. Y ya en un suelo maduro, donde la roca es muy reducida y el suelo, la tierra, ya contiene humus, ese humus que va a ser toda la materia orgánica que se ha ido generando y que obviamente va a servir como abono, va a generar ya árboles, ¿no? Ya se va a poder generar otro tipo de vegetación. Entonces el suelo también es importante
si es un suelo ácido, si es un suelo básico, si tiene sal, si tiene carbonatos, si tiene sodio, etcétera. Todos los tipos de suelos van a afectar al tipo de vegetación que van a tener, que va a haber en ese suelo, en ese terreno, ¿no? No todos los terrenos son aptos para que puedan crecer los vegetales o todo lo que es las especies de las plantas, ¿no? Y también va a ser muy importante lo que es los macronutrientes y los micronutrientes, ¿no? La cantidad de fósforo que hay en un piso, en un suelo, perdón, la cantidad de nitrógeno, la cantidad de potasio. Entonces, la ausencia o la mucha presencia de estos también puede afectar al crecimiento de las plantas. Y también tenemos los factores bióticos, ¿no? Tenemos lo que es ya la interacción que va a haber de las especies con parásitos o depredadores. Obviamente, si va a haber un depredador o si se introduce una nueva especie a un ambiente que esta especie va a ser depredadora, obviamente va a haber especies que se van a ver afectadas e incluso pueden llegar a extinguirse, ¿no? Y los parásitos también. Si en algún momento los parásitos llegan a ocupar todo ese ambiente de ese animal o de esa planta, obviamente puede causar la extinción de esa planta, causarles daños y obviamente que no se pueda dispersar por todo el medio que podría hacerlo la planta, ¿no? También tenemos lo que es la competencia, ¿no? La competencia por el agua, la competencia por los alimentos. Estamos viendo que en África, por ejemplo, hay menos cantidad de agua, hay menos lluvias por el cambio climático, entonces todo esto está afectando obviamente a la competencia entre las especies, tanto por el alimento como por el agua, ¿no? Obviamente al no haber agua, las especies se pueden ver amenazadas y pueden llegar a extinguirse. Y al no haber alimentos, también puede pasar eso, se va a desarrollar más una especie, va a haber más depredadores tal vez y menos alimento, por lo tanto se puede generar la extinción también de esa otra especie que es depredadora, ¿no? Y también tenemos la huella urbana, ¿no? Eso también afecta a todo lo que es la biogeografía natural de la fauna y de la flora de nuestro planeta. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la huella urbana de Cochabamba ha ido creciendo y ahora más todavía como ha ido creciendo. Estamos viendo que están llegando incluso a lo que es la parte del Tunari, quieren llegar a ocupar todo ese espacio. Entonces todo eso obviamente no es beneficioso para la flora que hay en esos sitios, ¿no? Y obviamente también para las especies, para la fauna, para las aves, que nosotros no estudiamos qué tipo de aves hay en ese sitio, ¿no? Obviamente hay especialistas que sí estudian qué tipo de fauna hay, pero nosotros no sabemos, esas personas que ocupan esos territorios obviamente no saben cómo van a afectar a todo ese ambiente, ¿no? Y bien, pues con eso prácticamente habríamos terminado el tema. Nos vemos en la clase virtual interactiva dentro de una horita.